Quinteiro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada, bienvenido, secretario. Es para mí un honor el tener la oportunidad de platicar, conversar y preguntarle. Y básicamente quisiera yo comenzar con una pregunta personal hacia usted, secretario. ¿Cuál es el legado que quiere dejar como secretario de Comunicaciones y Transportes? ¿Es un aeropuerto? ¿Son carreteras? La política persigue el poder, pero el poder no por el poder en sí, sino por el poder hacer. Y la pregunta que yo le hago, secretario, es ¿qué es lo que usted quiere poder hacer? Y lo digo porque su secretaría tiene la capacidad de transformar al país, de detonar el crecimiento, de hacernos una nación competitiva y productiva. Usted tiene en sus manos una capacidad que la verdad es que muy pocos otros secretarios tienen. Usted puede transformar la vida de más de 110 millones de mexicanos. Y no, secretario, yo no diría de ninguna manera que el aeropuerto va a hacer esa diferencia, ni que las carreteras lo vayan a hacer, ni que los ferrocarriles o los puertos. Sin duda todos esos contribuyen, pero hoy vivimos una era que es la era de la información. Y esta información se transmite no a través de carreteras o ferrocarriles, no a través de aviones, se transmite a través de redes de comunicación electrónica. Y la verdad es que tuvimos la gran oportunidad. Quiero leerle un párrafo del Pacto por México, no son mis palabras. La creciente influencia de los poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe someter con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad los intereses particulares que obstruyan el interés nacional. Como tal lo hicimos con una reforma constitucional, en donde efectivamente a través de esta reforma que fue publicada en el Diario Oficial el 11 de junio del 2013, cambiamos todo el entorno, establecimos los cimientos para darle la vuelta en 180 grados a un sector que es el de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que podría ser el detonante del desarrollo, del verdadero desarrollo nacional. La tristeza, y lo digo porque en su informe el segundo informe de labores comienza usted precisamente por hablar del gran progreso que significó la aprobación de las leyes secundarias de esa reforma constitucional, que no fue más que un retroceso, un sometimiento a esos poderes fácticos que nosotros en el Pacto por México dijimos que unidos íbamos a vencer. Y lo digo porque efectivamente a través de estas leyes permitimos la concentración de poder en mercados. Y basta el ejemplo del artículo 9º transitorio, mediante el cual, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante la cual se permite que se haga concentración a todo aquel que no se considere agente preponderante o con poder sustancial en el mercado,
de comprar lo que sea sin siquiera tener que consultar o solicitar la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que implica la violación a dos preceptos. Número uno, el precepto del 28 constitucional, que dice: las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración en manos de unos pocos. Segundo precepto constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sería la única autoridad facultada para regular en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y por lo tanto, en materia de economía, de competencia económica, y por lo tanto ese artículo transitorio viola ese precepto. Es triste ver, secretario, que perdimos esa gran oportunidad. Y digo, la perdimos porque el Ejecutivo, a través de por su conducto, nos hizo llevar esta iniciativa, pero nosotros, como legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, dejamos que eso pasara, en provecho de un grupo en lo particular. Sigo, señor secretario. Con independencia de esta ley, que es un total retroceso y que espero que los ciudadanos mexicanos podamos revertir a través de amparos, siendo que es interés legítimo el nuestro, el ir por la inconstitucionalidad de esta ley. Lo primero que tendríamos que haber buscado, y así está establecido en la reforma constitucional, es el fomento a la inversión en infraestructura, en telecomunicaciones, cosa que esta ley no solamente desalienta, sino más bien es lo que propone. Tanto así que hoy podemos ver las consecuencias en muy corto plazo. Cualquiera puede interconectarse hoy, o sea, conectarse igual que los ferrocarriles, etcétera, en cualquier punto sin tener que pagar más. Entonces, ¿para qué va a invertir Telefónica en construir una red hasta llegar hasta un municipio si lo puede hacer gratis a través de la red del dominante? La desinversión de América Móvil no es más que una prueba que efectivamente lo que estamos proponiendo o lo que estamos consiguiendo con esta reforma es precisamente lo opuesto a lo que estábamos buscando. La venta del 50% de Yusacell por Televisa, cuestión que por cierto es algo que yo aplaudo, porque definitivamente para mí es una colusión la que puede darse cuando dos empresas que debieron ser competidoras o deberían haber sido competidoras, como era Televisión Azteca o Grupo Salinas y Televisa, estaban asociadas en Yusacell, pero esa desinversión no tiene más que un efecto claro, y es obvio. ¿Para qué quiere Televisa invertir? Si al final de cuentas, diputada, esa inversión, al final de cuentas, para seguir todos en la misma tesitura, claro que sí, concluyéramos. Gracias. Claro que sí, mi querido presidente. En fin, tiene razón, lo último es tal vez la suspensión de pagos de Nextel, que al final de cuentas lo único que hace es precisamente conseguir la infraestructura. Pero déjeme decirle, señor secretario, toda esta cuestión, todas estas son cuestiones legislativas, en donde, bueno, usted y su equipo prepararon la iniciativa y nosotros legisladores la aprobamos. Dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea que en esto pecamos los dos. Pero, señor, existen una serie de factores que están dentro de su poder y que pueden transformar al país, aún así. Considero que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la dependencia responsable dentro de lo que es el Ejecutivo Federal de llevar a cabo la política de inclusión digital universal consignada en la fracción primera del apartado B del artículo 6º constitucional. Y eso es muchísimo más que Conectando México, y eso es muchísimo más que la red pública compartida y la red troncal, y eso es muchísimo más que el gobierno digital o que la estrategia digital nacional. Y hasta la fecha no hemos visto un plan. Señor secretario, en Estados Unidos existe un plan nacional de banda ancha, en Brasil existe un plan nacional de banda ancha, en todos los países, en todas las naciones a las cuales nos tenemos que abocar a competir para ser realmente parte de esas naciones, existe un plan nacional de banda ancha. Está establecido en la Constitución, que así sea. Yo supongo que es usted y la dependencia a su cargo los que tienen que emitirlo. Creo que ese plan, que por cierto establece el artículo transitorio, uno de los artículos transitorios establece claramente que para el 2018 se tendrán que tener por lo menos
accesos de banda ancha al 70% de todas las viviendas a nivel nacional y al 85% de todas las micro, pequeñas y medianas empresas, ese plan que nos diga cómo vamos a transitar de lo que tenemos hoy, que es el 10% de penetración, hasta el 70 o el 85%, es algo que creo que está en sus manos. Señor secretario, usted tiene el poder, usted puede hacer. Señor secretario, haga. Gracias. Gracias a usted, diputada Carpinteiro. Tiene el uso de la palabra el señor secretario Ruiz Esparza para dar respuesta a los cuestionamientos de la diputada Carpinteiro. Muchas gracias, diputado, muchas gracias, diputada. Realmente, lo he dicho y lo reitero, mi obligación es servir. Como servidores públicos nos debemos a los ciudadanos y tenemos que servirle a los ciudadanos. Si no, no seríamos servidores públicos. Ese es mi convencimiento. Mi legado es muy sencillo: cumplir con el plan, con el Programa Nacional de Infraestructura, hacer ese gran reto que se refirió un señor diputado previamente a mis palabras, que lo he expresado, el enorme reto que tengo encima y que tienen los valiosos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todo el sector que integra la Secretaría. El plan, el Programa Nacional de Infraestructura más grande de toda la historia, incluyendo al de la propia Secretaría, que en el monto que se da todavía no se determina lo grande que va a ser. Yo creo, diputada Carpinteiro, que le hace falta todavía mucho más a ese programa. México necesita invertir más y avanzar más y hacer más realmente para avanzar en ese programa. Pero la esencia es el legado, cumplirle a mi país, cumplirle a mi presidente y cumplirle a los mexicanos. No aspiro nada más. Tengo más de 40 años sirviéndole a mi país, sirviéndole a mi estado, ininterrumpidos ni un solo día. Y ha sido a base de resultados, a base de honestidad y a base de cumplirle a mis superiores en las tareas que me han encomendado. Yo creo que el poder no es para ejercerse como tal, es para dárselo a la sociedad y para que ese poder sirva para hacer y dar los resultados que de una secretaría se están esperando. Sí hay poder, pero el poder sirve para que las cuestiones avancen. Yo creo que hay que ver ya en el terreno de las telecomunicaciones la dificultad que existe para converger en una ley habiendo un modelo político tan novedoso como el que se tomó, con la participación del PAN, del PRI, del PRD, del Verde y de otros partidos que se sumaron también a lograr un objetivo, y que si el resultado tanto de la ley como de la reforma no son perfectos, tampoco las leyes son eternas. Y yo creo que aquí el tema es que si hay puntos que en un momento dado esa convergencia de intereses y de voluntades, intereses en el buen término de la palabra, llegaron a un resultado que no era el óptimo, porque yo creo que todos quedamos en algo insatisfechos, pero al mismo tiempo todos debemos quedar satisfechos de que se logró el objetivo, y de que el objetivo, yo no le veo por qué, no puede en un momento dado, en el entendido de que se puede mejorar, mejorarse. ¿Cómo llegar a un plan nacional de banda ancha? La Secretaría lo está elaborando, esperamos pronto dar un resultado en esta materia. ¿Cómo lograr que el 70% de los hogares tenga internet de banda ancha y en un momento dado el 85% de las pymes? Creo, diputada, sinceramente que es labor de todos. Nosotros estamos haciendo la tarea. El programa México Conectado no es todo,
simple y sencillamente es una forma de llevarle a todas las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, con la participación de las sociedades estatales, un modelo diseñado por la Secretaría y puesto en marcha al servicio de la sociedad, Internet. Es una parte del tema. Viene la compartida, viene la retroncal, tenemos que avanzar rápidamente. Sin duda van a ser inversiones que avancen hacia este propósito. La televisión digital. No se ha hablado de ello, pero es algo que puede llevarle a los hogares también Internet. No es en este momento, alguien dijo que eran familias pobres y no se podía en un momento dado llevar Internet a familias pobres. Yo creo que la familia marginada, la familia de escasos recursos, es la más interesada en tener Internet hoy en día, en tener conectividad con el conocimiento y con el mundo. Yo recuerdo en las muchas experiencias que he tenido en Acapulco, con el huracán Manuel e Ingrid, haber visto en la banqueta a muchos niños de 10, 11, 12 años sentados con su teléfono, comunicándose con sus parientes, con sus familias, quizás a otro lado, quizás a otro país, a través de la banda a la que tenían acceso, pero no hay duda de que es la gente más necesitada y quizás la más deseosa de tener un instrumento de esta naturaleza. Y la TDT, que se va a repartir en 50% o poco menos, pero en un volumen muy importante de hogares del país, tiene conectividad a Internet. ¿Cuál es el reto que tenemos? Lo acabo de decir en algún sitio que fuimos de México Conectado, no recuerdo en qué estado. El reto que tenemos es la capacidad de los mexicanos para poder darle a esa televisión que esté en zona de baño Internet, en zona de señal Internet, poderle dar Internet a una familia que no lo puede pagar. Y hemos estado tratando de delinear conjuntamente con los proveedores del servicio, nacionales e internacionales, de qué manera, si la televisión tiene su puerto para conectar el dispositivo que dé Internet, de qué manera se puede pagar el servicio de Internet a estas familias de escasos recursos. Y se ha hablado de publicidad, una publicidad sana, se ha hablado en un momento dado de contenidos que puedan llevarse también a estos hogares y que esos contenidos paguen parte. Se ha hablado de un programa social, así como hay una despensa, así como hay un programa oportunidades, así como hay una pensión. ¿Por qué no haber un programa que le ayude a la familia a tener Internet en su hogar? Entonces creo que el reto es que entre todos y sobre todo quienes tienen una capacidad sobresaliente como la diputada en esta materia tan difícil, que hasta su lenguaje es difícil de entender, podamos ayudarle a los hogares de escasos recursos a tener el Internet y a cumplir con esa meta de 70%. La industria, la pyme, la veo menos complicada porque definitivamente está en una actividad económica y si la necesitan van a ver la forma de lograrla. Creo que el mayor reto está, que no quiere decir que el otro no lo sea, en llevarle a los hogares el 70% de Internet. Sé que este tema es mucho más amplio, diputada, espero platicarlo posteriormente. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, secretario. Ahora le cedemos el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios conducentes hasta por 3 minutos, y si esta asamblea me lo autoriza, al concluir la diputada Bautista Cuevas, yo le rogaría a nuestro presidente Alberto Curi que continuase con la presidencia de esta reunión de Comisiones Unidas. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Bienvenido, secretario Gerardo Ruiz Esparza. Bienvenido. Saludo con mucho cariño y afecto a todas las diputadas y diputados, a todos los medios de comunicación, señoras y señores presentes. Quiero aprovechar este espacio para dar voz a las exigencias de los trabajadores de las radios comunitarias, a fin de que dejen de ser perseguidos por brindar servicios a las comunidades y no tener en regla la concesión, porque estas tal parece fueron hechas para no poderse cumplir. Actualmente a muchos comunicadores se les trata como delincuentes, a pesar de manifestar que solo sirven a la gente y que no viven de lo que transmiten, como las grandes cadenas nacionales. Señor secretario,
hemos visto que es excesiva y absurda la política represiva contra las radios comunitarias. Por eso le hago el llamado para que este gobierno reconozca la gran función social que hacen las radios comunitarias y su derecho constitucional, no solo a transmitir, sino también a adquirir, operar y administrar medios de comunicación, porque la mayoría preservan la cultura del lugar y las lenguas originarias. Tal parece que se ignora que el ejercicio de la comunicación es un derecho humano, que las radios comunitarias tienen una función social que refuerzan los vínculos y la identidad de las comunidades y son un servicio público para estas. Difundir información no puede ser un delito, sino un ejercicio de derechos y en todo caso deben ser sancionados administrativamente y no penalmente. En México hay 1,483 emisoras de radio comercial a lo largo de todo el país. El 77.2% son comerciales y el 22.79% son de uso cultural o educativo. 10 grupos de radiodifusión controlan el 72% de las estaciones, pero en cambio solo hay 20 radios comunitarias que opera con permiso. Con la reforma de telecomunicaciones se logró que en la Constitución se reconozca a las radios comunitarias, lo cual fue un logro importante en el país. Sin embargo, en la reforma a la ley secundaria se quedó prácticamente en los mismos términos enunciativos y la nueva ley, como lo he denunciado en el pleno de esta Cámara, no reconoce las especialidades y las somete a los mismos criterios que una radio comercial. Se empeoran las condiciones porque se exigen los mismos requisitos para obtener el permiso correspondiente. Deja criterios arbitrarios que no dan certeza jurídica y a la vez se endurecen las sanciones para quien abre una radio comunitaria. Esta situación es condenada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al reafirmar su preocupación por la criminalización de las radios comunitarias no autorizadas. El uso de una frecuencia no autorizada no debería constituir delito, sino una falta administrativa. En el informe de las relatorías de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera entre una de sus recomendaciones al Estado mexicano está la implementación de una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio. Sin ella, señalan, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción y que se ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. Bajo este contexto, ¿por qué se obstinan con la espada de Damocles y con procesos penales a quienes dan servicios a la comunidad, mientras que a los monopolios de las televisoras se les trata como damas de la caridad? ¿Cuándo se podrán cumplir con las recomendaciones que han formulado la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Señor secretario, aquí usted ha nombrado un plan Guerrero, un plan Michoacán. ¿Y qué pasa con Oaxaca? Yo pregunto. Este también fue afectado por Ingrid y Manuel y no ha sido atendido. El sur-sureste no puede seguir esperando, señor secretario. Solicito a usted se ha también implementado un plan Oaxaca. No puedo dejar de mencionar la urgente necesidad del acceso a la banda ancha para que nuestros niños
y jóvenes no lleguen en desventaja cuando tienen la necesidad de salir de sus pueblos para seguir estudiando. Esto no puede quedar solamente como una promesa de campaña. Lo invito, con todo respeto, a recorrer Oaxaca. Un día, señor secretario, solo un día. Bueno, medio día. Y ojalá fuera por la Mixteca. Lo invito. Sé que usted no va a poder ser insensible a las condiciones en las que vivimos los oaxaqueños y sobre todo los mixtecos. Hace rato recibí una llamada de San Juan Nochistlán, se llama. Me invitaron hace más de un mes a festejar porque ya se iba a pavimentar un tramo carretero. Son muy pocos kilómetros, pero bueno, algo es algo. Y muy tristes me dicen hoy que ya les avisaron que siempre no se va a hacer porque no hay presupuesto. Se supone que si ya estaban las maquinarias y todo, el presupuesto estaba autorizado. Entonces no se puede decirle ahorita a la gente que siempre ya no va a ser. Son muy pocos kilómetros, de verdad, creo que 4, cuando mucho 6 kilómetros. Y yo le pediría se revisara eso, por favor. Señor secretario, cuando yo le invito a recorrer Oaxaca, quiero que usted vea desde ahí que existe un México diferente al que se puede ver desde un escritorio, que existe un México diferente al que se pueda ver desde un mapa. Por eso es mi invitación, señor secretario, ojalá la acepte y por su atención y compromiso. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Bautista. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.